Invitamos al podio al licenciado Javier Abugataz Fatule, experto internacional en desarrollo económico, social, ambiental para instituciones privadas y públicas. Es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú en Ciencias Políticas. Ha sido presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, viceministro de Economía en 2 oportunidades, secretario técnico de la Comisión Interministerial para Asuntos Sociales y también director general de Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Actualmente es presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN. Invitamos al podio al licenciado Javier Abugataz con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos, espero que no sea muy largo el asunto. Primero, me baso en todo lo que ha hecho Federico, llevamos años, cosas cortas, discutiendo. Acabo de regresar ayer de Ayacucho, nos acordábamos en Ayacucho de las reuniones del 2001, ¿se acuerdan? O sea, 2001, hace 17 años que estamos con las mismas cosas. La primera mesa nacional se hizo en Ayacucho. En 2000, la primera reunión nacional de las mesas se hizo en Ayacucho el año 2001. Y lo malo es que uno ve las cosas. Ayer estuve hablando con un alcalde que es de esta zona de La Mar, Oreja de Perro, ¿no es cierto? Y la cosa sigue, ¿no? El señor sigue tratando de entrar a pie desde Andahuaylas por el otro lado para llegar a Ayacucho, se demora, ¿no? Y la señora, que es ahora una de las pocas alcaldesas que hay, es alcaldesa del distrito de Perú que tiene menos habitantes. Al sur, ¿no? En Coracora, no, en José de Ulló, ¿no? Y esta alcaldesa ha sido electa, todo está bien, sí, pero dice que le tomó 16 horas llegar, ¿no? A su capital. Ya eso es Perú, digamos, y pregúntale por la calidad de servicio, pregúntale por las otras cosas. Es cierto, eso es parte del diagnóstico, eso es parte de la realidad. Entonces, lo que sí podemos hacer ahora es conversar un ratito. Hay ciertas cosas que sí pueden empezar a, como decía, cualquier ciudadano tiene ahora un cierto acceso a información. Cuando se hace seguimiento concertado, mejor. Eso no impide el seguimiento por grupos de ciudadanos. Entonces, deberíamos hacer seguimiento ciudadano, seguimiento concertado y responsabilidad de cualquier entidad pública de entregar información, ¿no? Y de evaluar la acción del Estado. Entonces, el Sistema Nacional de Planeamiento ha estado extremadamente débil por décadas, bueno, inexistente por décadas, y ahora débilmente empezando a tratar de cumplir sus funciones. Entonces, lo que puedo hacer es comentar algunas cosas de esas. O sea, si quieren pasar muy rápido, esta presentación tiene parte de la presentación que le acabamos de hacer a los gobernadores electos, a los alcaldes electos. Es una oportunidad noviembre para insistir en que estos temas, por ejemplo, a ver que se discutan, pues, o sea, pero no en enero cuando entre, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo ahora, ese papelito es el mismo papelito que le entregué esta muchacha. Digamos, la primera semana, igual le dijimos a todos los gobernadores acá electos, ahora acabo de estar en Ayacucho con los electos de Ayacucho. Una reunión parecida a esta, pero en una sala plana, que eso ayuda. Entonces, ¿qué está pareciendo que sí podemos aprovechar? Porque yo sigo trabajando como ciudadano por esto, ¿no? Toma 10 años a veces lograr que algo se introduzca a la puerta. Y esas son las cosas. Uno es persistencia. La sociedad tiene que persistir en tratar que el Estado se comporte como debe. Pero se logra eso, ¿no? Por ejemplo, hay parte de los sistemas de información que yo he trabajado mucho más de 10 años. 15. Hay información que estaba disponible y que nadie podía usar, ¿no es cierto? Todavía hay mucha información disponible en el Estado que los ciudadanos no pueden usar. Hay que seguir insistiendo. O sea, uno sería para hacer seguimiento o para conocer realidad y después plantear política, necesita información, ¿no? Entonces, yo puedo cambiar la presentación como ustedes quieran, pero un tema principal es hecho a partir de esto, porque así le dijimos a los alcaldes, ¿no? Perú es un país unitario y descentralizado, ¿no? Nuestras leyes y la Constitución. Claro, también debería estar el primer artículo de la Constitución que ya mencionó Federico. Ojalá la persona humana es el principio de la sociedad y del Estado. Yo voy a insistir en eso
Porque, por ejemplo, la convención está firmada por los estados. En el Perú, felizmente, mal que bien, tenemos varios elementos de sociedad y estado que nos surgieron en ciertas condiciones. Por ejemplo, en el otro lado de la página van a encontrar lo que le hemos propuesto al Foro del Acuerdo Nacional para empezar a actualizar nuestro plan de largo plazo. Porque sí, actualmente tenemos un plan vigente de largo plazo que oriente políticas de Estado que van más allá del gobierno. Ese plan vence el 2021, ese plan al 2021, el bicentenario. Entonces, ya hemos empezado el año pasado a discutir en todos los departamentos, con ayuda de la mesa de concertación, qué Perú queremos. O sea, esa es la pregunta, ¿qué Perú queremos al 2050, al 2040, al 2030? ¿No? Porque el del 2021 ya es corto plazo, no es largo plazo, ¿no es cierto? Ya está acá. O sea, eso de seguir diciendo vamos a empezar a pensar en el 2021, no, ya el 2021 se pasó. Entonces, desde el Sistema Nacional de Planeamiento, no, 2021 está aquí, se está tomando. Lo tomamos como una referencia. Pero no es, o sea, ¿no? Se está haciendo esta revisión. Entonces, otra vez, ¿para qué estamos haciendo esta revisión y esta discusión de la visión que queremos? Ahorita les cuento cómo se hace, cómo lo estamos haciendo. Y las discusiones que se han tenido y se están teniendo en todos los departamentos es tratar de recoger. En ese recoger es que temas transversales como el que estamos discutiendo deberían aparecer. Si no aparecen, entonces de ahí deberían aparecer y expresarse en la actualización de las políticas de Estado del próximo año. Les recomiendo, hagamos todo lo necesario, ¿no? y exijamos que los temas realmente transversales de derechos, ¿no es cierto?, estén presentes en toda política y en toda acción del Estado. Y eso debería ser. Hay una oportunidad, entonces no, lo que sí quiero decir es el próximo año esto tiene que empezar a aparecer. ¿Cómo empieza a aparecer? Si ahora a los que han sido electos les decimos también, oye, acuérdate que hay ciertas cosas transversales, acuérdense de la persona al centro, acuérdense de esa cosa. Entonces, si quieren les cuento lo que les contamos a esta parte de lo que hablamos con estos gobernadores, 8 de los 9 de los gobernadores ya electos. Acá en Lima fueron 50 alcaldes, a Ballera eran 70, en Ayacucho, ¿no? Entonces, un tema es, desde el Sistema Nacional de Planeamiento, lo que estamos proponiendo es un enfoque que dice mejora continua de las políticas y planes. No puede ser una cosa que uno hace un plan, ¿no es cierto? Eso me pasó a mí cuando entré a ese plan. No, ya hay plan. O sea, ¿qué plan? O sea, estaba guardado en alguna gaveta, ni siquiera en la del presidente de la institución, ¿no es cierto? Y ese era el plan bicentenario del 2021, nadie lo usó a hacer la referencia, sino, no, pues, ¿no? Está hecho para ser usado y para llegar a las actividades en toda la entidad pública. Son 2.800 entidades. Deberíamos aprender a seguir. Entonces, por si acaso, el año pasado presentamos ante las Naciones Unidas, como país, como otros 40, qué iba a hacer Perú, qué iba a hacer, qué está haciendo, y si lo hemos cumplido. Perú para empezar a alinear políticas y planes con el compromiso de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso está incorporado ya. En esta primagensita se ha intentado incorporar ya qué va a hacer Perú para empezar a trabajar hacia eso. Ahora, dentro de eso están todas las convenciones de las Naciones Unidas, así que lo que deberíamos hacer es recordar eso, derechos y todas las convenciones y todas las nuevas también. Entonces, el informe nacional voluntario que ustedes pueden encontrar en nuestra página web es el que presentamos hace un año. Se planea empezar a sacar un informe por año desde el punto de vista de integración de políticas económicas, sociales, ambientales. Es decir, va a la inversa de este fraccionamiento natural de las políticas, ¿no es cierto? Y si va en contra un poco de la sectorialización o de no mirar el territorio para diseñar políticas. Ahora es dificilísimo, ¿no es cierto? O sea, estamos justo a la inversa. El diseño de política ha sido fraccionado, se sigue manteniendo centralmente, sigue teniendo todos esos problemas. Les recomiendo entonces tratar de ver, si quieren ver cómo se generó la imagen del futuro. El otro tema es que por primera vez en Perú, y por eso lo estoy distribuyendo esto, tenemos una política general de gobierno puesta por escrito en un decreto. Lo que nos ha pasado siempre está en la Constitución, ¿no es cierto? Cambia un gobierno nacional, el gabinete va al Congreso, presenta, expone la política general de gobierno, pide el voto de confianza, este famoso protocolo, y eso más los mensajes anuales del presidente de la República constituían más o menos la orientación de política. Este año, por primera vez tenemos esto, yo creo que hay que aprovecharlo también. Hay varias cosas que son elementos relativamente nuevos, que sí quiero comentarles, porque hay que usarlos, pero usarlos desde ahora, ¿no? Y mucho el próximo año, para que la renovación de política de Estado, no de gobierno, política de gobierno, es un gobierno que va a cambiar el 2021.
Cuando cambie, ¿qué va a pasar? Ya tenemos que tener nuestras políticas de Estado que incorporen esto sanamente y que hagan que las políticas derivadas, ahora voy a mencionar las políticas derivadas, están las de Estado, está la política general de gobierno que va al periodo de gobierno nomás, ¿no? Y después están las políticas en el territorio, que deberían ser los planes de desarrollo expresados, el plan de desarrollo concertado, por ejemplo, que también están medios olvidados, ¿no es cierto? Y de ahí vienen las políticas de toda entidad pública, 2.800 entidades, que deberían tener su plan estratégico y su plan operativo. Es la suma de los planes operativos la que tiene que tener estas acciones en el territorio. Yo agarro, ahí veíamos con este alcalde, vino a buscar este alcalde, por ejemplo, y está nuevecito, se crearon 18 distritos hace un año, 18 distritos más, ¿no es cierto? Entonces, esta oreja de perro de Ayacucho, por ejemplo, la han cortado en dos. Antes era Chumbi, ahora es Chumbi y ahora es un nuevo distrito. Este alcalde está aterrizando por primera vez, entonces entramos al sistema de información y lo que hemos hecho ayer, un ratito, que había huelga en Ayacucho, fue armarle una especie de pre-plancito para que lo tenga por lo menos ahora en noviembre, no en enero. Y puede empezar a conversar con su equipo, con quien encuentre. Lo hemos unido a la Universidad San Cristóbal de Huamanga para que lo ayude, ¿no es cierto? Ese es el tema, en cada distrito, en cada provincia del país. Esto tiene que estar presente. Y es muy difícil. Esto de tener la política declarada nos ayuda. Porque, ¿qué han declarado? Este es un poquito más largo el tema, pero ¿qué le hemos dicho a los gobernadores y alcaldes electos? Oiga, por lo menos cuando usted entra, le hemos pedido que compare el plan de gobierno que presentaron. Eso lo pueden hacer cada uno de ustedes en su circunscripción, ¿no? Departamento, provincia, distrito. Estamos priorizando las 196 provincias, porque cuando hablamos de 1800 distritos todo el mundo se pierde, ¿cierto? No llegamos nunca. La asistencia técnica que se puede dar tampoco. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pensar cada una de las 196 provincias. Ahora en el sistema nuestro, ustedes ya pueden ver, de las 196 hay 195, nos falta una, provincias que han registrado su plan operativo 2019. O sea, con el alcalde ayer podíamos entrar a ver en su provincia qué dice que va a ser el 2019. Entonces, por primera vez él puede, eso no existía antes en Perú, ¿no? Antes íbamos de frente al presupuesto. No, ahora va a haber un paso serio, que finalmente lo ha declarado el ministro de Economía, no sé qué escuchó sus declaraciones, y habló de los 11 sistemas, y que primero viene la política, el plan, y después viene el presupuesto. Todavía no está en práctica, pero yo creo que el próximo año se va a poner en práctica. Entonces ya está en camino, estaría en camino. Entonces primero poner los objetivos y después esos objetivos los vamos a discutir con el Ministerio de Economía para ver si hay equilibrio o no, y si hay brechas, cuándo se van a cerrar. A mí no me importa, no es el próximo año que cierran todas las brechas. Hay brechas que tomarán 3, 5, 10, 15 años. Tomará lo que tome, con equilibrio fiscal para que no reventemos, como lo he pasado, ¿no? Pero vamos cerrando la brecha. Se nos ha pasado 10 años de aumento de recursos y no mejoran los servicios, ¿no es cierto? Algo nos ha pasado, ¿no? Sería mejor que reaccionemos. Entonces todo esto es para reaccionar. Entonces, si le puedo decir, y se lo hemos dicho, a cualquiera de las autoridades electas, oiga, fíjese si en su plan de gobierno, en el plan de desarrollo concertado tal, si usted firmó o no firmó acuerdo de gobernabilidad. Ayer les decía levantar la mano, ¿no es cierto? Como eran todos del Progreso no había, ¿no? No, pero los provinciales también se hacían nosotros, ¿no? Entonces, cuando hay acuerdo de gobernabilidad también decir yo he firmado, yo voy a cumplir, ¿no es cierto? O sea, y el plan de desarrollo concertado. Y ahora pueden ver si quieren, si les interesa, entramos un ratito por el final para que vean lo que está disponible, porque todo ciudadano debería poder estar usando esas. Hay herramientas ahora adicionales, por si acaso, ¿no? Entonces, las puedo mostrar, si les interesa. Vamos a pasar a eso. Ahí están los accesos a la página web de ese plan. Entonces, partimos de una cosa, así empezamos con los gobernadores. Oye, reconozcamos que el Perú es muy diverso y muy complejo y no lo conocemos y andamos diseñando mal las políticas y los planes. Y eso es este intento de poner ahí, decir, oye, necesito conocer mejor la realidad. Primero, para ver cosas hacia el largo plazo, que es otra cosa que nos hemos desacostumbrado en el Perú, pero se agarró la hiperinflación, el terrorismo y todo, estamos viendo cómo sobrevivo mañana. Eso se nos ha quedado grabado. Ahora yo le hablo a alguien de política y plan, que es lo que me han encargado de ese plan, y me contesta con presupuesto. ¿Han notado cómo es eso? O sea, ustedes hablan de largo plazo, política, pero dicen mal presupuesto. Entonces, no estoy hablando de finanzas, y eso es normal. Hemos tenido un sesgo a la finanza que estaba bien cuando teníamos hiperinflación. Pero ya pues ya aprendimos, ¿no? O sea, ya ahora no tenemos eso, tenemos equilibrio fiscal, tenemos todo. Entonces aprendamos a mirar más lejos. Pero con eso vamos a construir tendencias, escenarios y diseño de política. Recién ahí viene con qué diseño la política, con conocimiento de realidad. Y eso nos pasa, se conoce la realidad de la Amazonía, de los Andes, de la costa, del océano,
No, hemos dejado la Amazonía y los Andes y el océano no lo tomamos en cuenta, ¿no es cierto? Si ustedes se acuerdan. Se tienen que tomar en cuenta si queremos diseño en serio. Entonces, esto está desde hace 2 años que no estamos peleando, no importa, a veces peleamos 10 años, solo llevamos 2 años por esta nueva pelea, es pedirle, en la PCM hay un sistema que se llama Sayhuite, no sé cuál, ¿alguno de ustedes lo han usado? ¿Sayhuite? No, sí, uno y medio, ya, ok. Entonces, lo que va a pasar es que en los siguientes 2 años, y hay 2 secretarios encargados en la PCM, y los estoy persiguiendo, ¿no? Deberíamos tener detrás de esto una cosa que se llama la infraestructura de base de datos del Perú. La infraestructura de datos espaciales del Perú es que uno va a poder buscar el punto tal, digamos, el sitio donde estaba el alcalde o la alcaldesa, y vas a poder jalar de todas las bases públicas toda la información que esté disponible. Y entonces uno podría, primero con esa información, antes de ir al campo, ¿no es cierto? O si estás en la capital de provincia y vas a ir a tu distrito tal o al área tal, recoger la información y dársela, porque lo que estamos haciendo con los distritos chicos no le estamos pidiendo que ellos hagan, si ven nuestra guía para elaborar planes, a los distritos más pequeños les decimos tú no hagas nada, yo te entrego la información. Debería ser al revés, o sea, eso sí debería ser el Estado entregando la información, ¿no?, a una alcaldesa o a un alcalde como este que les he mencionado. No puede, no tiene ni una persona eso, ¿no? Son municipalidades tan chiquitas que no tienen ni gerente. ¿Qué hacen? Eso es operación del Estado en el territorio. Entonces les diría, este es un tema, nos podríamos quedar ahora solo buscando la infraestructura de datos espaciales, que ahorita no existe, y esto es parte del proceso. Va a tomar 2 años, ya pues ojalá dentro de 2 años veamos que esto está mejor y podemos entonces tener mejor conocimiento antes de discutir. Tomar conocimiento también significaría reconocer las diferencias, reconocer las dificultades, eso que ha dicho Fico, no puedo asignar lo mismo para hacer cosas en la Amazonía, en los Andes, en la costa, y aún así tengo que reconocer las diferencias culturales y todas las otras diferencias posibles. Entonces, eso es, lo hacemos o no lo hacemos. Lo hace cada sector. En la otra paginita, les he puesto, como ponte al centro, están todas las funciones del Estado, son 25 funciones, ¿no es cierto? Este ejercicio habría que hacerlo una por una de estas, ¿no es cierto? Y preguntarse, ¿en cada una está presente los derechos? ¿Está presente, por ejemplo, en este caso, los temas de alguna limitación física, sensorial, intelectual, mental? No, no está. Ese es el ejercicio. Ahora sí lo estamos tratando de hacer, se lo estamos diciendo, se lo decimos, se enoja con nosotros los ministerios. Hay varios ministerios que están bien enojados. No todos, incluido visto que no. En general tengo varios ministerios. No, porque le estamos diciendo, oye, si vas a pensar en política, piensa en política. ¿Qué cosa es política? Recién por primera vez ha salido y este tema de política general, que es de corto plazo, está en el marco de políticas de Estado, de políticas nacionales y políticas territoriales. Entonces, si quieren después regresamos a eso. Pero para empezar a discutir, cuando me pidieron que empezásemos a discutir para recuperar la imagen de largo plazo, me dicen, no, pero no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro. Algo sabemos, o sea, sabré pocas cosas, pero algunas las sabemos. Y además no necesito tener datos al centavo por computador, no tengo datos por computador, pero en planeamiento uno ve tendencias, no ve centavos. Entonces, tendencia de población sería la primera. Si pienso en la gente, lo primero que haré será, sí puedo saber más o menos que ahora somos 31, 32 millones, 3 millones en el exterior, hay que acordarse. Entonces, eso es más o menos lo que somos. Y seguimos teniendo mucha población joven, y eso es el bono demográfico que ya lo estamos perdiendo. Al 2070 ya vamos a hacer población envejecida. Entonces, no es que no pueda pensar en esas cosas desde ahora. Debería pensar, si tengo esta imagen de país que estamos discutiendo para el próximo año, ¿no es cierto? Y quiero un país donde la gente viva bien, donde nadie pierda su potencial por causas que pudieron ser evitadas. Esa es una de las cosas. O sea, seguimos perdiendo potencial y capacidades por causas que pudieron ser evitadas. ¿Pudo ser evitado? No pudo ser evitado. Si pudo ser evitado, es una responsabilidad de la sociedad y el Estado prevenir. Y eso va desde gestión de riesgos en general hasta evitar accidentes, violencia, ¿no es cierto? Niños con anemia, que se les está dañando el cerebro cada segundo, se le daña el cerebro. Eso es empezando, ¿no? ¿Podemos la sociedad y el Estado discutir estas cosas? Sí, discutamos. O sea, ¿qué tipo de imagen tengo? Al 2050, ¿por qué? Porque el 2050 el cambio climático, esto que dijo Federico, está recontra estudiado, ¿te acuerdas? Los 1000 mejores científicos del mundo, hace casi 20 años, 30 años, empezaron a estudiar eso y nos han dicho, ¿no?
Y ya me han vuelto a decir, ya hace unas semanas, se han vuelto a reunir y han dicho, oye, esta cosa que queríamos de meta de no pasar del 2 por nada porque no va a quedar nada, ya se está apuntando al 3 y no somos capaces de ponernos de acuerdo como planeta para decir no reventemos, ¿no? Estamos caminando a reventar de todas maneras. Ese es el grado, 1,5 grados, 2 grados. Entonces al 2050, cuando seamos casi 42 millones, viviendos que no se han venido los últimos 3, deberíamos habernos adaptado a una condición que está cambiando la estructura de empleo, la producción, está cambiando todo. Pregúntenle a un agricultor ahora si sabe cuándo va a llover y cuándo debería plantar. No, pues ya se cambió todo, eso vamos a ver después. Al 2030, felizmente, este acuerdo mundial que se hizo, que ahora ya hay algunos incompletos, todos los países del mundo hemos firmado, casi 100 países hemos dicho cómo lo vamos a hacer, es cómo estos objetivos, 17 objetivos de desarrollo sostenible, se expresan en políticas nacionales y en acciones nacionales que nos lleven a un 2030 mejor, ese es el acuerdo. Eso más ya sería una buena cosa, por eso el 2030, si es posible, ahora, definir mejor objetivos, indicadores, metas, costearlas y decir, sí voy a ser capaz de implementar esto. ¿No es cierto? Hay una página completa del INEI que le pedimos y está dedicada solamente al seguimiento de esa parte. Pero eso no es todo, porque en estos programas, mal que bien ahora, presupuestales, ya no, como el PAC, ¿no es cierto? Hay 500 indicadores más, por indicadores no nos quedamos, la cosa es aprender a seguirlos, a usarlos para mejorar la política, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo podemos empezar a discutir el mismo, pero ahora visto desde el empleo, ¿no? Otro tema que nos preocupa mucho es, ¿hay empleo adecuado para todos? No. Sin embargo, va a seguir creciendo la demanda de empleo, ¿no? Y el mundo se está automatizando, ese es uno de los escenarios mundiales, ¿no es cierto? Entonces, de repente el empleo todavía va a crecer si no nos preparamos, ¿no es cierto? Toda esa discusión hay que tener, ¿no? Y es posible, acá no podemos conversar sobre esto, si podemos, pues. Entonces, dijeron que estábamos locos cuando hemos puesto en nuestra guía de actualización del plan de largo plazo que mínimo es 100 años. Eso dice la directiva que aprobó mi consejo, que es un consejo directivo que es mitad del ejecutivo, mitad no. No hay universidades, colegios profesionales. Y sí hemos dicho, oye, mínimo, mírame 100 años para adelante cuando puedas, con lo que puedas, ¿no? Con población sí puedo, con cambio climático sí puedo, con algunas variables puedo, las variables epidemiológicas no, llego más corto, pero ya me doy cuenta. O sea, si podemos, le estamos pidiendo auxilio a todas las universidades y al CONCITEC para que se pongan a investigar esta cosa porque necesitamos saber más. Ayer estuve en la San Cristóbal de Huamanga, con el rector, y ahora van a poner un equipo de gente joven que vaya a cada provincia a ver si logramos entender qué nos va a pasar. Y este es el cambio climático famoso, ¿no? Esto, estamos acá mirando para atrás 200 años. Los extremos de clima eran poquitos, los extremos de temperatura, de lluvia, ¿no? Subí un poquito, bajó un poquito, alrededor de un promedio. Eso ya no es así, pues. Y en el futuro va a ser peor. Y ahora no sabemos exactamente cómo. Perú con sus 80 zonas de vida, somos muy diversos, pero está bien. Tenemos 80 de las zonas de vida del mundo, ¿no? Y cada una se va a comportar distinto frente a estos cambios. No tenemos investigación hecha en cada una de esas zonas para saber qué va a pasar y por lo tanto para anticiparnos y corregir, ¿no es cierto? Ese es parte de nuestro problema. Nos falta investigación, conocimiento por todos lados. Como dice la Convención, debería investigarse las formas de que el conjunto de las condiciones de vida le facilitan la vida a todos. Ya ni siquiera hacemos investigación de los 80. ¿Qué vamos a estar haciendo investigación? La calidad de las inversiones es muy débil. O sea, las inversiones piensan en esto cuando es buena persona. Pero eso es parte de los temas que se suman al tema de las políticas y de cómo hacerlas y cómo diseñarlas y la enorme debilidad institucional que tenemos en el Perú y en todos los sectores y en todos los niveles. Y en las universidades. ¿Cuántas universidades hacen investigación de verdad? 1,5. Entonces, este es nuestro esquema del ciclo de planeamiento. Se diseñó así, tomando de una comunidad, por ejemplo, estos mapas parlantes que simplemente dicen dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Es así de simple, porque ¿cómo vamos a hacer normas de este tamaño que nadie va a leer? Eso lo hemos pedido a los ministerios. Oye, por favor, simplifica tu forma de decir la política y no me la expreses en un documento de política de este ancho y en un PSEM, se llama Plan Estratégico Sectorial Nacional, de este ancho. Entonces tenemos 30 de esos, 30 de este tamaño, altos, bodoques de papel, ¿no? Que un gobernador regional o un alcalde va a tener que leerse todo eso antes de aplicarlo en su territorio. No, debería tener 2 o 3 mensajes para cada una de esas funciones que ponen, de las 25,
y decir, ya en mi territorio esto se va por acá, ¿no es cierto? Entonces había una especie de política territorial de mejor calidad, ¿no? Porque si no, o sea, ahí estamos. Ese pedido se le ha hecho a los ministerios. Les pido que estén atentos la segunda semana de diciembre, según este nuevo marco de políticas nacionales. Por si acaso, los ministerios tienen la obligación de presentar por primera vez un reporte, se llama reporte parcial del avance en las políticas nacionales priorizadas. Así se les ha pedido. La vez se enredaron todos, nos han dicho que no sabemos a qué nos estamos refiriendo, no importa. Pero poco a poco tiene que haber capacidad nacional para explicar qué estamos haciendo en cada uno de los, y después multisectorial, ¿no? Y esa es la otra cosa. Se irá haciendo poco a poco, se irá construyendo, pero hay que construirlo, y eso es a eso lo que va. La persona al centro, la evaluación de lo que se ha venido haciendo, que tampoco, ¿no es cierto? Cuando decimos, oye, pero primero evalúame, ¿no es cierto?, lo que has venido haciendo, las actividades que tienes, las políticas, ¿no es cierto?, y ve si hay algo que mejorar, y ahí vuelvo a mirar realidad, y debería mirar realidad de Amazonía, Costa, Andes, Océano, y volver a decir, oye, ¿y ahora esto cómo doy una política tal que sí sea útil para la gente, cada uno de su territorio? Es difícil, en el caso es más difícil todavía. Se da cuenta de la exigencia que es. Hemos tratado en la mayor parte de ministerios, no hay personas orientadas a políticas sectoriales. Máximo tienes a la oficina de planeamiento y presupuesto, que es de verdad de presupuesto y no de planeamiento, otra vez porque no hay planeamiento. Entonces, la oficina usualmente de presupuesto está viendo el presupuesto de la institución. Debería estar viendo la política en el territorio y la ejecución de cualquier entidad pública para esa función. Eso significaría ver todas, una provincia y hay como 50 o más entidades públicas de repente, de los 3 niveles de gobierno, haciendo cosas y no coordinan entre ellas. Esa es la realidad, parte de lo que he dicho yo también. ¿Cómo se corrige eso? Con buena política primero y después con un seguimiento y con información como la que ya parte lo tenemos ahora. La próxima vez ya va a haber en el público hasta registro de seguimiento, va a empezar a haber registro de seguimiento del plan, del POI, no del presupuesto, por el operador de la unidad ejecutora. De parte, claro, todo, o sea, si también registra su gasto, que aprenda a registrar su gasto como en el CIAF, ¿no? Claro, ¿ya lo vio? Sí, ahora ya se puede, pero todavía está delicito, por eso no quiero anunciarlo tanto. Estamos probando. No, es que estamos probando nuevas herramientas, algunos ya la vieron, pero ayer le he visto como la gente que haya mucho. Pero si la ven, tómenla con calma, porque estamos probando. No, yo sé eso. A ver, ¿qué nos cuenta? Sí. Quienes trabajamos en el tema, ya estamos viendo cómo el mismo aplicativo de ese plan tiene algunas deficiencias, porque incluso los indicadores que uno pone desde el POI de una dirección de línea no se reflejan bien en la dirección general y no se reflejan bien en el propio ministerio. Entonces, esos indicadores se están yendo corrigiendo hace 6 meses atrás. Por eso que decía que esto ya lo vamos viendo, pero estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando, por eso estamos. Yo lo que comentaba acá a los colegas cuando hablaba Federico decía, hablaba sobre el presupuesto, yo le mencionaba, le decía, ¿no? Toda esa cadena para hacer una política me parece interesante, pero ahí hay un gran defecto, que quienes trabajamos en una parte de esa área, vemos que lo que decía Federico, yo trabajo en el Ministerio de Trabajo, pero veo la parte del presupuesto y veo la parte política. Y entonces ahí ve uno que el tema es que el clasificador de gastos, ¿ya?, no tiene concordancia con la actividad del POI. Y entonces ahí hay un desbalance por tareas. Por eso que se disputa y se ve eso y se corrige. Claro, entonces hay un desbalance por tareas, porque, a ver, lo que está evaluando es ahorita en un método de prueba es, por ejemplo, en el caso de ese plan, dice, ¿cuántos productos has elaborado en este trimestre? Muy bien, de acuerdo a tu POI programado, y cuánto ha sido tu ejecución presupuestal, ¿no? Entonces uno va evaluando y va midiendo, y hemos encontrado algunas deficiencias ahí, ¿no? Entonces ahí, o sea, claro, ejecutas presupuesto, pero no tienes productos que has mostrado a la sociedad.
Y entonces cuando cualquier ciudadano que pueda ingresar, o sea, observa eso y dice, claro, o sea, acá la ejecución es presupuestal de recursos humanos, pero no se ve la satisfacción en la ciudadanía, ¿no? Claro, o sea, eso es lo que se quiere ver, ¿no? No, es que eso es justo lo que queremos. Miren ese cambio. Es un tamaño de cambio enorme. Vamos a ver si aumentamos. Y este plan es una institución así chiquitita, así. Más grande que la mesa, pero sí. Pero de todas maneras, si me comparo con, pero me comparo con Colombia y somos un séptimo de lo equivalente colombiano y ese tiene 40 años de historia. Entonces, miren la debilidad, o sea, eso es parte. Claro, en Perú se borró completamente políticas y planes, ¿no? Se está tratando de recuperar una partecita. No, la norma decía, pero no hacía. Yo soy viceministro de Economía 3 veces, ¿no? Pero las dos caras de la política, lo que dice la norma y lo que realmente pasa. Vamos a pasar rápido si quieren el resto y regresamos, pero si quieren, lo que hemos hecho es eso, o sea, se tomó todo lo que había en el 2016, ¿no? En el 2015 se firmó la Agenda 2030 y se ha tratado de proyectar una preimagen para empezar a discutir. Esa preimagen se ha llamado el Foro del Acuerdo. Perú es uno de los pocos países que tiene esta cosa rara, ¿no? Uno la pregunta en provincia y te dice no existe, pero hay un Foro del Acuerdo Nacional que teóricamente, pero también como toda nuestra teórica representación de la sociedad, del Estado y de los partidos políticos, para que ellos nos aprueben por consenso, con esta información que estamos tratando de recolectar por todos lados, cuál es la imagen del Perú que queremos al 2050, 40, 30. Y con eso, antes del 2021, tener actualizadas nuevas políticas de Estado, donde estos temas transversales deberían estar en su sitio. Eso significaría, ¿pongo la dignidad y los derechos de la persona arriba o no la pongo? Y si la pongo, ¿cómo alineo todo? No sectorialmente, ¿no? Sino con la persona al centro y todo lo más alrededor. Así debería ser. Es por eso que la imagen esta que poníamos acá era esta, y la imagen que ponemos en la preimagen es esta. Ahí no lo van a poder ver, pero sí lo pueden ver. Se agarra el otro lado de la hojita, ¿no es cierto? Esta de acá es la preimagen. La preimagen, para simplificar, yo sé que tiene un montón de críticas, por eso estamos recogiendo las críticas. Se han recogido las críticas con agrupaciones de todo lo posible para discutirla en cada departamento. Y empieza diciendo, por ejemplo, que al 2030, ojalá, ¿no es cierto?, nadie pierda su potencial por causas evitables. La inversa es que todos alcancen el potencial. Eso es que nadie sufra daños en su potencial que pudieron ser evitados por seguridad del Estado. La otra es que aprendamos a entender los riesgos en el planeta y en la naturaleza en todos lados y mejoremos nuestra capacidad para prevenir en todo. La otra es ojalá haya mejor productividad y mejor calidad de empleo. La tercera. La cuarta es que haya gobernanza, ¿no es cierto? Calidad de gobierno, calidad de políticas, calidad de todo. Que tampoco hay, ¿no? O sea, esas cuatro cosas primeras, digamos, ¿no? En Perú no está ocurriendo eso. Ese es el que queremos o queremos otro, eso se va a discutir y se está discutiendo. Y la última es lo mismo, pero a nivel mundial. Es que los países todos cooperemos en que esto ocurra. Parece que no estamos cooperando mucho porque eso de no nos pasemos de 2 grados porque vamos a reventar. Ya nos está cumpliendo. Entonces, esta es una discusión. Entonces, eso, aún en la Agenda 2030 decía, tomemos medidas audaces y transformativas que se necesitan para conducir el camino a la sostenibilidad. Ya, eso lo hemos declarado todos los países del mundo, por si acaso. Apliquémoslo a Perú a ver qué nos pasa. Entonces, ahí les voy dejando estas cosas que son para discusión y ojalá que el Foro del Acuerdo, finalmente ya fuimos en julio, y decidimos regresar en julio, si ustedes ven abajo, y así se pasa el tiempo en Perú, ¿no? Lo bueno es que vamos a persistir, pase lo que pase mientras vamos. Pero esto lo presentamos en febrero de 2017 al Foro del Acuerdo para que discutan. En julio de este año volvimos a ir y dijimos, oye, ya se pasó más de un año, ¿no? Entonces ya se formó un grupo de trabajo que se está reuniendo y le hemos dicho, oye, a más tardar, lo más pronto que puedas el próximo año, darnos una misión de propuesta para poder usarla para preguntar cada política de Estado. Pero las cosas que estamos discutiendo ahora deberían estar en política de Estado arriba, no en política de gobierno. La política de gobierno debería tomar parte de la política de Estado y aplicarla para su periodo de gobierno, con su estilo, con su cosa. Igualito, ¿no? Como debería ser, digamos. Ya, entonces, esto si quieren después, o sea, los que estén interesados, si quieren un día hacemos una reunión en CEPLAN, tenemos sitio, para los que quieran aprender a usar los sistemas. Lo único que hemos podido pasar a Braille es parte de la encuesta esta que hemos hecho, pero no tenemos más para otras cosas porque no nos falta, pero cuando podamos lo hacemos. Y eso es lo que ha hecho ahí este diálogo. Estamos tratando de llevar en todo el país, ¿no es cierto? Y tratar de ver a ver cómo llegamos al 2021 con una
Es decir, no lleguemos, ya no vamos a llegar tan lejos, sí estamos anticipándonos. No es que vayamos a llegar al 2021 y se venció el plan y entonces vamos a empezar a hacer un plan. No, no, no. Ya empezamos en 2017 presentando esta base para la actualización del plan de desarrollo a largo plazo, que también tiene su guía. Y este es el modelo conceptual, digamos, que toma todo lo internacional, los escenarios internacionales. Le hemos añadido a los 3 escenarios internacionales típicos que siguen todavía el cuento, uno peruano, que dice, me ocurre un desastre mayor ahorita acá y me tengo que recuperar como sociedad-estado. Eso en la práctica, ¿qué es? ¿Un super niño o un sismo 8.5 aquí, ahora? Y no, pues no, ojalá no, pero cuando hubo el niño en el norte, ¿no es cierto? Ninguna institución pública activó un plan de contingencia ni de continuidad operativa, en serio, ¿no? Algunos hicieron lo que pudieron, pero si nos pasa eso en Lima ahorita, ¿cuánto tiempo nos tomará para recuperarnos y para alcanzar estos objetivos que queremos nomás al 2030, por ejemplo? O sea, ya sería... Pero miren, este tipo de discusión lamentablemente no ha habido en el Perú, y eso es discusión, esto es la discusión previa para hacer bien las políticas, ¿no? Desde el punto de vista del Sistema Nacional de Planeamiento, que tiene definitivamente una ley que le permite discutir esta cosa como Estado. Nosotros discutimos más como Estado, no como gobierno. Entonces a veces tenemos tensiones entre Estado y gobierno natural. Entonces, dentro de esta cosa, ¿no es cierto?, que está con las políticas de Estado, está el bienestar de la gente al centro. Para el corto plazo están las políticas general de gobierno. Es decir, porque sí, la política general de gobierno, según nuestras leyes orgánicas, lo que se hizo con las leyes del cambio de la Constitución del 2002, ¿no?, y las leyes de base de centralización, todas esas, ¿no? El Perú es un Estado que es unitario y descentralizado. Y que tenemos esto de la política general de gobierno de cumplimiento obligatorio para los 3 niveles. Por eso estamos hablando con los gobernadores y con los alcaldes, así trabajemos todos juntos hacia estos objetivos. Y ojalá que coincida, porque como uno ve, hemos pasado de tener 30.000 millones de presupuesto cuando yo fui funcionario la primera vez, ¿no?, a 170.000 millones. O sea, se cuenta como si tu sueldo hubiera pasado de 30 a 170. Cuando pasó de 30 a 60, yo hubiera podido priorizar. Eso es lo que discutíamos con FICO, que nos peleábamos el año 2002, 2003, ¿no es cierto? Y decíamos, oye, pongan prioridades. Ya, pusieron prioridades. Con el doble de plata no eres capaz de priorizar. Eso es lo que nos pasó en la ley, esa ley la peleamos, ¿no es cierto?, para que si entraba más plata, la mayor parte de la plata vaya a cerrar la brecha principal, ¿no es cierto? No fue pues. Pero también es cierto que los problemas de antes eran tan grandes y son más fáciles de bajar en una... No, es cierto, no, en el caso de salud es típico. Claro, digamos, Ahora mortalidad, dura. claro, mortalidad o aún progresa, ¿no es cierto? Es más fácil bajar cuando uno la tiene altísima. Es como bajar la fiebre cuando está... de Sí. morían 120 Claro, millones eso por mil. es cierto. O sea, Ahora estamos en 15. claro, hemos bajado, pero por ejemplo, ha bajado la pobreza, sí, pero todavía seguimos con problemas, eso hay que reconocer. Y cada vez es más difícil. Igual la mortalidad, igual ciertas enfermedades, todo eso es cierto, ¿no? Es más difícil, por eso deberíamos, pero deberíamos prepararnos más y deberíamos priorizar mejor. Claro. Y no hay que progresamos de países desarrollados. No. Somos un mosaico, una mixtura. Eso es- Hay lugares eso- desarrollados, eso- hay lugares... Esa es la heterogeneidad de Perú que debería ser tomada en cuenta. Acá nomás le presentamos después hay enlaces que hemos hecho entonces entre la política general, la política de Estado, la Agenda 2030 para el futuro. Y este es el Perú, esta es la estructura de Perú, no es igual al resto de países. En nuestro caso tenemos esto que mencionaba: la Constitución, las políticas de Estado y un plan de largo plazo. La política de gobierno, la política del territorio, y debajo de eso 2.800 entidades públicas gastando 170.000 millones. Tratemos de que esas 2.800 lo gasten lo mejor posible al servicio de la población, con ciertos criterios transversales como los derechos, ¿no es cierto? Es decir, yo sí protejo, yo sí doy igualdad real de oportunidad, hasta donde podamos, por supuesto. Todo tiene que tener una idea de proporcionalidad y costos, porque si no nos morimos. Y esto es entonces, ese es el detalle de la política general, me lo voy a pasar. Lo que se ha hecho es que se han priorizado cosas para este periodo, y sí, desde el sistema nacional estamos vinculando entonces todo el tiempo la política de Estado, la política nacional, la política que hacen los sectores con sus planes, para que eso oriente al nivel regional y local. Por eso le estamos pidiendo a los ministerios, por favor, ahora en noviembre termina, en diciembre tengo algo un poquito más claro, y eso se lo transmitimos a las nuevas autoridades. Porque si no, te das cuenta con qué se orienta, pues.
un gobernador, un alcalde, imagínense un alcalde en un territorio grande o chico. Se presentan todas estas funciones del Estado. ¿Te das cuenta? ¿Cómo lo va a hacer un gerente general? Ayer preguntábamos, ¿no?, a los alcaldes, ¿cuánto tienes tú para pagarle a un gerente? Es como la cuarta parte de lo que costaría pagarle a un gerente con el perfil que se necesita para administrar el esto del territorio. No puede, pues. No tenemos el personal en ninguno de los 3 niveles de gobierno, por si acaso. Necesitamos formación de personal. Esto podríamos seguir discutiendo, se los dejo después, pero digamos es lo que estamos haciendo, pidiéndole, le hemos pedido políticas nacionales a los sectores, hay unos criterios. El primer criterio es que sea un objetivo razonable nacional pensando en la población, y el otro que sea implementable, o sea, que conozca más o menos el costo diferenciado por, ¿no?, y que pueda aterrizar, porque muchas veces nos presentan políticas que no tienen nada que ver y se enojan porque les estamos criticando eso. Entonces, esto es lo que hemos hablado con los, por si acaso les dejo esto, más ya voy a tratar de cerrar primero, pero después hablamos. ¿Qué le hemos dicho a las nuevas autoridades? Oye, por favor, no el 1 de enero cuando te entreguen las llaves de un local vacío y no sepa qué hay. Eso, hay alcaldes, yo conozco, en serio, les ha pasado eso, ¿no es cierto? El 31 de diciembre a medianoche, ¿no?, le entregan unas llaves del local. Ni siquiera revisó qué. Y además no dejan nada de información. Ahora eso ya no pasa porque tenemos los sistemas de información atrás, ¿no es cierto? O sea, ahora cualquier ciudadano puede entrar a nuestros sistemas de información, esté donde esté, o sea, no van a poder borrar, ¿no es cierto? Ya, pero sí pueden fastidiar bastante, ¿no? Ya tengo varios alcaldes, hay algunos que no, otros que sí, hay buenos gobernadores y alcaldes que están haciendo una entrega razonable, otros no. Para los que sí y no, ¿no es cierto? Lo que le hemos dicho es, oye, ahorita en noviembre, integra toda la información que tenga. Por ejemplo, uno puede ahora entrar y ver el POI 2019, ¿no es cierto? Ya se va, o sea, para todas las provincias del país por primera vez. O sea, antes, primero lo hicieron los 19 ministerios, los 11 autónomos que incluye el Ministerio Público, Poder Judicial, por primera vez el Congreso, la Contraloría han llenado su papel, el sistema. No, los 26 gobiernos regionales, eso sí se hizo antes. Este año es la primera vez que están los 196 provincias. 195 para ser, hay una que no, está pataleando todavía. Pero le estamos dejando que patalee para que se ordene. Pero 196, usted puede entrar a una provincia y verla igualita que la hemos agenciado. Entonces, lo que le hemos dicho es, usted que va a entrar, primero entre a nuestro sistema para ver qué está pasando ahí, y eso es lo que me decía un alcalde. No, pero se está gastando la plata. Digo, sí, pues el alcalde que está ahora está hasta el 31 de diciembre. Pero usted puede seguir lo que está haciendo, ayer hemos hecho esa prueba, ¿no? Para cualquiera de estas funciones, usted puede ver qué está haciendo hoy día, qué va a gastar mañana, que va a estar en noviembre y que va a estar en diciembre, ¿no es cierto? Y ya sé si esa actividad es una que queremos o una que no queremos. Si es una que no quiere, que vaya al sistema nuevo, vea qué han planteado para el 2019 y vea si quiere corregir, tiene derecho como titular para orientar. ¿Te das cuenta esto que nos pasó en el Congreso que nos la quitaron? No, un titular de pliego sí puede, la primera semana de enero, decir, oye, no, esto le voy a dar un poco más de peso que esto. Y puede bajar plata por acá y subirla para allá, conscientemente. Lo bueno es que ahora los ciudadanos vamos a poder saber qué nos han hecho. Esta sería vigilancia ciudadana. Les pido que vigilen, por favor. Agarren una cosa que sea y sigan. Y critiquenla y discutan. ¿No es cierto? ¿Sí, Juan? ¿Perdón? Sí. En el POI. Claro. Cada órgano, o sea, como prueba queda. Sí, claro, ustedes, probando. Sí. Está bien. Una modificación a su POI cada primero. Sí. Entonces, ¿para qué? Para corregir algunos efectos. Se puede, no, por eso el planeamiento está No, vivo. o sea, ahora está bien, o sea, porque puede mover de un lado para otro. Claro. Y eso es lo que va a pasar. Te acuerdas antes, como no había POI, no había plan, solo eran las altas y bajas en el presupuesto, que es un tema financiero, ¿no es cierto? Doy créditos de anulaciones. Pero el plan no debería moverse a menos que cambie menos. Es una diferencia, o sea, estamos hablando de dos sistemas distintos. Uno es el de presupuesto, del único que no estamos acostumbrados, y ahora está apareciendo esto de fijar objetivo y tener centro de costo. Ustedes ya lo están haciendo, ¿cierto? Eso es el de verdad. Ok, entonces, acá esto va para discutir, pero ¿qué le hemos pedido? Que ahora en noviembre, no cuando se hagan cargo, ahora en noviembre que revisen. Ojalá tuviesen criterios como lo que estamos discutiendo acá. ¿Han visto lo transversal de los derechos? ¿Han visto discapacidad en esa revisión? Les aseguro que muy poco. La van a ver como para su presupuesto del 2019, poner aunque sea una línea como la hemos puesto en gestión de riesgo, lo hemos hecho ya. Agarramos a PCM, CENEPRED, INDECI, y en la guía institucional dice que es obligatorio reconocer los riesgos y corregirlos. ¿Por qué no podemos tener la sensación de riesgo general? Es decir, ¿qué cosa significa riesgo? ¿Qué significan condiciones de acceso? Por ejemplo.
y meter esa condición de acceso como algo que se tiene que estar evaluando continuamente. Es algo para vos, pero con nadie se nos puede proponer, junto con el mismo, o sea, tiene que ser el rector, yo no puedo poner. Y así vamos a llegar, ojalá a enero, en que apenas tienen acceso, porque ahora el MEF les va a dar un acceso, si tienen DNI electrónico van a entrar de frente, o sea, uno el 2 de enero, el 3 de enero, va a poder estar operando, no es como antes, ¿se acuerdan? Pasaba un mes y estaban todos así esperando a ver qué pasa. Ahora el 3 de enero, la Dirección de Inversión nos ha confirmado que vamos a poder estar operando, porque con tu DNI electrónico entras, abres cuenta en el banco automáticamente, en el Banco de la Nación, y ya puedes operar al día siguiente, y en nuestro sistema también. Y para marzo, por si acaso esto es importante, para marzo, sí estamos pidiendo, también por primera vez se va a cortar esa fecha, hasta las 196 provincias, que presenten plan para el 2020, 21, 22, porque ahora es multianual. Entonces, te das cuenta, así los ciudadanos nos enteraremos con tiempo que me dicen que sí van a hacer. Entonces vamos a poder ver el plan, no presupuesto. Ya, eso lo digo, son herramientas nuevas, no las hemos tenido antes. En el resto de temas tengo cosas como indicadores, digamos, de los temas que estamos discutiendo de capacidad y qué dato tenemos del censo 2017. Ustedes ya la conocen, no lo voy a tomar ahora. Cómo están las políticas de Estado y cómo sí está en el MIP. Podríamos entrar de otra manera en nuestro sistema de información. Si quieren, con un grupo de ustedes, podemos hacer una prueba en ese plan un día de entrar a buscar, ¿no es cierto?, qué más recursos hay. Porque no es solo lo que gasta el CONADE. El CONADE es así un pedacito chiquito, porque cada ministerio, cada gobierno regional, cada gobierno local debería estar asignando un poquito de plata a esta cosa. Lo podemos rastrear y lo podemos ver. Sería bueno que esa investigación sea, sería bueno que universidades nos hagan el análisis. No sé cuántos habrá acá que tengan acceso a que juntar un grupo multidisciplinario en una universidad que nos haga el análisis, ¿no es cierto? La información está disponible en todo. Si hemos discutido entonces en temas de discapacidad, por si acaso, la Agenda 2030 tiene elementos como para discutir, entonces lo estamos usando. Hemos trabajado con CONADIS, ¿no es cierto?, en la reformulación de este proceso. Hemos discutido, estamos tratando de seguir el plan de accesibilidad. Y sí estamos realizando esta discusión de la visión de futuro en la que sí nos interesa que participen. Han participado, ¿no?, personas con discapacidad en la discusión, y estamos tratando de incorporar eso para llevárselo al foro del acuerdo. Y ojalá que en la visión y en las políticas de Estado esté correctamente reflejado. Quizá va a ser una expresión que no puede ser al detalle, ¿no es cierto?, pero sí poner, digamos, el cumplimiento pleno de derechos en cualquier condición como dignidad inherente, ya, ¿no?, la subrayamos y ya está, ¿no es cierto? Ahí podemos pegarnos después a la hora de diseñar política. Y eso es lo que habría que hacer. O sea, hemos discutido de actividades que se plan con CONADIS para eso, ¿no? Y entonces, en el diálogo y en la cosa esta que decía que hemos consultado, ¿no es cierto?, y sí se ha hecho esta consulta en talleres en la que hemos levantado información, y eso es lo que queremos seguir discutiendo en los siguientes días. Ahora, pero la amplitud del Estado peruano, entonces está acá, esto es lo que decía, nacional, regional, local, ¿no es cierto?, son estas 2.800 del gobierno, que es el gobierno nacional, regional y local. Después están las empresas FONAFE y otras entidades como el Banco Central, ¿no es cierto?, eso es todo el Estado. Pero eso lo que tenemos que hacer, o sea, pedirle a todos que apunten en la misma dirección. Y los transversales de derecho deberían estar más presentes, no estamos. Estos ya son detalles de cómo lo estamos haciendo ahora. Estamos pidiendo a cada ministerio que por favor revise su actual política y la mejore un poquito, no todo, ¿no? Pero no vamos a tener políticas perfectas. Entonces sí esperamos para el próximo año y cada año mejoras en la política y su expresión en los planes y en los planes operativos. Y van a surgir cosas, lo que dice, ¿cuál es su nombre? Luis. Es que sí, pues ya he visto casos, ¿eh? Dice, voy a hacer tal cosa con la plata que me han dado cuando declaren un pollo, ¿no? Y después resulta que he hecho tal cosa que es un poquito distinta. En algún caso que es muy bueno, he hecho más con menos plata, así sale. En otros saldrá hecho menos con más plata. Tendrá que explicar, porque puede ser tan buena una cosa como la otra, ¿no es cierto? Pero ahora la tiene que explicar. Eso para los ciudadanos nos va a ayudar a entender qué está haciendo el Estado con los centros públicos, ¿no? Poco a poco. Ahora hay una cosa que no le están usando todavía, ¿no es cierto? Está preparado. Así es. Un día, si quieren que Luis nos explique todo eso a los que están interesados, al menos un grupo si quieren que nos encontramos este plan, porque no va a haber tiempo, pero miren, hay una posibilidad real de mejorar todas estas cosas. Ahora, se ha abierto una ventana de oportunidad rara, ¿no? Toda esta cosa que nos está pasando
¿no? Si alguien se comporta como Estado, se avanza. Hay que aprovechar que todo el resto está haciendo otra cosa. Y estos son, ya tienen el acceso entonces, este es el aplicativo de CEPLAN, podríamos entrar acá si quieren ahorita, ¿no? Y mostrarles cómo se está haciendo esto, y este es el módulo de seguimiento. Se los dejo ahí entonces, estos son los accesos. Y hay información, no sobre información en Perú, para que no lo saben, de los registros administrativos también. Por más que me diga, sí, el certificado de nacido estará, no es el 100%, pero está el 90%. ¿Se da cuenta? Entonces, de los 42.000 niños que nacen ahora en Perú, cada mes, casi 40.000 ya están con su CUI DNI a los 10 minutos de nacido. Entonces, eso sí es un avance, nos tienen en vídeo en varios países. Que eso está conectado por RENIT y eso nos permite avanzar en todo esto que estamos hablando. Y lo que nos falta es el uso de la información, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Por decir, tenemos en 2017 30.000 gratuitos. Claro. 30.000 gratuitos tiene que tener. Debería haber una atención especial. Así es. Y no hay cómo verificar si se vendieron o no. No, pero si Es hay. mirar hacia el No, pero si ustedes quieren, lo podemos hacer. Hay el padrón nominal que no lo están usando. Yo he visto, en los distritos hay padrón. Yo les digo, si alguno de ustedes quiere, verifique. A nivel de cada distrito, cada municipalidad es responsable de tener actualizado el que se llama padrón nominal de los menores de 5. Y ese debería permitir una atención temprana y preventiva. Pero creo que le han quitado ese incentivo. Le han quitado el incentivo del MEF, pero a mí, o sea, ¿te das cuenta? No me importa. O sea, si tú eres un alcalde consciente, lo mantienes actual. O sea, eso es lo que hemos hecho los alcaldes. Le vamos a decir al MEF que lo reponga. Pero mientras no lo reponga, ¿te das cuenta? Un alcalde consciente debería mantener al día el registro de sus menores para protegerlos. Eso es. Bueno, esto es, las interrelaciones de todo esto es compleja y estas son las... Eso, sí, eso es lo que quería comentar. Entonces, si quieren, puedo entrar un ratito con algo si les interesa. Agradecemos la participación del licenciado Javier Abugataz Fatule. Vamos a pasar a la rueda de preguntas, por favor. Si hubiera alguna pregunta. Sí, doctor León. Un comentario chico nada más. Uno de los elementos importantes para lograr establecer un presupuesto adecuado está en que las intervenciones tienen que tener una estructura de costos y un costo. Y es una gran debilidad que no se tiene para todas las prestaciones. Entonces, el cálculo de las metas no guarda una relación con la asignación de plata. Porque si a mí hacer, por ejemplo, una vacuna vale 100 soles, para hacer 10 vacunas, yo 10%. Si no me dan eso, no voy a vacunar a las 100. Entonces, ese es un aspecto que nos mataría avanzar y nos daría mucho elemento. Pero es que ya está, si ustedes ven ahora cómo están, estas son las dos consultas del CEPLAN. Hay una consulta que por ubicación geográfica provincial les permite seguir el gasto y está actualizada diaria con el MEF. Y la otra es para mirar el plan operativo 2019. Pero también se está empezando a registrar la ejecución del plan operativo 2018. En el 2019, si quieren hagamos una pregunta, no sé, no, pero mejor hagamos una pregunta si les hago una sola pregunta. En la ruta funcional que tiene CONAE, para que tengamos una primera idea de qué podría significar, porque en verdad hay más plata de lo que parece. Si la vemos funcional, si la vemos como sistema de planeamiento, se ubican más cosas en las que hay recursos, porque a veces decimos hay falta de recursos. No es absoluta falta de recursos, en el que ha sido desorganización y desorden, en el que muchos han pescado, ¿no? Cosas que nadie... Sí, no sé si... Disculpe, solo para felicitar, porque realmente yo trabajo en el Ministerio de la Mujer y es importante, saber que la ley de la 029 lo que tiene su metodología, cómo podemos hacer la política. Como usted lo manifestó, en una institución se trabajan varias políticas que son paralelas, o sea, prácticamente se está empleando mal horas hombre y presupuesto. Yo felicito realmente a lo que está haciendo ese plan a través de usted, señor, no lo conozco, señora Abugataz, pero lo felicito porque realmente hemos tenido una política tanto que no se entendía mucho lo que es política de Estado y de gobierno. Porque la Agenda 2030 tiene 17 objetivos que tenemos que llegar a cumplirlos. Y en ese sentido, uno de esos es la reducción de la pobreza y también viendo también la inclusión de los niños.
Porque de qué vale que nosotros en la zona de friaje, por ejemplo en Puno, todos los años se regala la frazada y los buses, pero realmente no hay una política sostenible. Por eso felicito a CEPLAN en ese sentido, pero realmente antes, todos los años teníamos que hacer regalos de donaciones de frazadas y nunca se combatía realmente el friaje. Entonces realmente es una manera esto de capacitarnos y saber y luchar realmente por lo que son las políticas públicas. Felicitaciones, señora Huertas, y ya de ahí lo voy a molestar porque trabajo en la Dirección de Población, donde tenemos que hacer todas las políticas en cuanto a personas adultas mayores, a personas con discapacidad, afrodescendientes, inmigraciones y todo. Y son muy importantes los temas. Sobre la migración venezolana y sus consecuencias. Buenas tardes. En primer lugar, felicitarlo a usted por la exposición y a CEPLAN por los avances que se están dando. Pero me surge un interrogante frente a lo expuesto. Señaló que no hay los especialistas ni en los gobiernos regionales ni en los gobiernos locales. Ni en el nacional. Ni en el nacional. CEPLAN está proyectando alguna capacitación, alguna formación, algunos convenios, porque en todo caso todos los puntos que se avancen, todos los aspectos que se están avanzando van a quedar, digamos, un poco en el aire, si es que no se cuenta quienes van a, digamos, a llevar a cabo y van a cumplir con todos los procesos y con todas las etapas de lo que son los presupuestos relacionados a las actividades, de la evaluación de los mismos, cumplimiento de las políticas, etcétera, etcétera. Si no hay los especialistas, ¿qué hacemos? Queda en blanco y negro. ¿Alguna otra? Bueno, hablando ya del lado de la discapacidad, estoy viendo que han hecho algunas mesas, ¿no? Pero para llevar a cabo esta construcción, para la que tienen 2 años las instituciones, de acuerdo a la normativa que se ha dado este año, a la vez CEPLAN ha dado hace unos días una modificación a su directiva, ¿no? Sí, pero de todas maneras eso lleva a que los que estamos involucrados tengamos que revisar también, por ejemplo, ¿no? En el caso de personas con discapacidad, nuestro PIO ya acaba este año, con el mandato de ese plan, ya no hay otro plan, ¿no? Ya no hay otro PIO, ¿no? Entonces, ya acaba el PIO, el Plan de Igualdad de Oportunidades de Personas con Discapacidad. Eso es cuestión del sector que actualice los planes a tiempo. Pues en el caso del Plan Nacional hemos empezado hace un año a tratar de actualizarlo. Por eso, justamente, tiene que estar también viendo eso, alineados a todas las políticas, ¿no? Entonces, la idea es que, bueno, ya se ha visto que están ustedes trabajando a nivel internacional con todo el ODS, ¿no? Y las 11 políticas, pero dentro de estas 11 políticas también tienen que verse e incluirse todo el tema a nivel de la política nacional y no solo como se está dando, ¿no? Ahorita en el Plan Nacional de Derechos Humanos, si bien es un paso muy importante y que ahí en el Plan Nacional de Derechos Humanos se ha incluido el tema, ¿no? de las personas con discapacidad con indicadores. También creo que ese plan debe dar un paso importante de incluir el tema de la discapacidad, no solo con la perspectiva de discapacidad, que es muy importante y ya se maneja a nivel mundial, pero aquí todavía no la aprendemos a nivel de los sectores, sino también con la interseccionalidad, que ustedes saben que es muy importante, ¿no? Que es que cada grupo vulnerable, ¿no? Puede tener no solo un grado, ¿no? de mayor o no vulnerabilidad. Por eso, por ejemplo, personas con discapacidad que es afro, ¿no? Vive en zona rural, ¿no? Que es además tiene discapacidad severa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas visiones que se tienen
no tienen que incluir de todas las perspectivas y de toda la interseccionalidad de las personas con discapacidad de todos los lados. Entonces yo creo que allí es muy importante también que se tome la visión de cada grupo de personas con discapacidad o de todos los tipos de discapacidad que se tienen, para que se vea también cómo quieren ellos el país que quieren, ¿no? A 2030, ¿no? Al 2060, de aquí a 100 años, y lo que se quiere construir como Perú, ¿no? Y a la vez el apoyo que necesitamos de ese plan, porque CONAIS es el que maneja el SINAPEDIS, ¿no? Que es el sistema nacional, que lo que busca es que se dé cumplimiento a las políticas en materia de discapacidad. Por eso que la pregunta era conceptualizar qué es una política nacional en materia de discapacidad. Una última pregunta, por favor. Gracias por la exposición. Creo que tenemos un marco de todo un sistema, ¿no? de planificación. Yo tengo dos inquietudes. Por un lado, y esa es una pregunta, ¿cuáles serían los riesgos que tenemos para el cumplimiento de las políticas de Estado que se han planteado acá? Y solamente quisiera poner el tema de las políticas de gobierno, porque muchas veces, o sea, definitivamente hay sucesión de administraciones y podemos tener políticas de Estado, pero las políticas de gobierno, que serían más de coyuntura o de los sesgos que tiene determinada administración, podrían un poquito dejar de lado esas políticas de Estado. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el rol de la sociedad civil? Porque pareciera que todo este ejercicio de planificación y de ejecución está en manos del sector público, pero la sociedad civil, o sea, en la exposición me parece que la constitución de las políticas públicas parte de un problema, de una problemática, y esa problemática sentida, digamos, por toda la población, por distintos actores, se traduce en una suerte de agenda social, que se convierte en agenda social en la medida de que sus entidades, las entidades que representan, lo exponen, y luego pasa a ser agenda pública cuando ya las entidades del Estado lo adoptan, y vienen las políticas y vienen las normas. Esa es un poco la sociogénesis, si se quiere, de las políticas públicas. ¿De dónde parte, no? ¿De dónde parte todo? No puede partir de la conciencia que se tiene a nivel de entidades, sino parte de la sociedad misma, de la población. Esa es otra pregunta. O sea, todo se ve desde un estrato, y digamos que la sociedad civil o la población en general, ¿qué rol tiene en todo esto, no? Quizás se dijo la vigilancia, o que entre a la página web, es solamente eso. Bueno, empezando por el final, entonces. No, o sea, esto que estamos conversando, hemos llevado un preliminar, porque como Estado nos compete hacer esa integración, los análisis de largo plazo, toda esa cosa. En base a eso, hemos formulado escenarios y hemos presentado una preimagen que está hace un año, más de un año, puesta al organismo que, según la ley, tiene que tratar de representar a sociedad, Estado y partido político. O sea, es esa representación mala, buena, regular. Igual pasa con las mesas, ¿no es cierto? Las mesas teóricamente tratan de representar sociedad y Estado en cada una de las 600 mesas. No lo logran. Cuando yo fui presidente de la mesa, lo que hacíamos era poner una silla vacía para acordarnos que faltaba algo, ¿no es cierto? ¿Quién falta al representar a la sociedad? Falta un montón. Pero los mecanismos que tenemos, por si acaso, o sea, donde se va a discutir, no digo las políticas que son responsabilidad del ministerio, esa la discute el ministerio y debería abrir participación, eso también dice la ley. Pero en las grandotas, en las de Estado, que deberían ir más allá de un gobierno y orientar en el futuro, ojalá, eso hemos tratado con el jurado esta vez, pueden verlo en nuestra práctica también. Con el jurado pusimos una serie de herramientas a disposición de las organizaciones políticas y partidos políticos, mucho antes que escribiesen a los candidatos. Entonces, ¿qué queremos hacer para el 2021? Mucho antes
que aparezcan siquiera precandidatos. Es decirle, miren estas herramientas, miren esto, y preparen sus planes de gobierno para lanzarse con estas condiciones. Ojalá que hubiese una ley que diga, pero ahora la ley no lo hacen obligatorio, en otros países es obligatorio. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar en el 2021, por ejemplo? Vamos a tener, espero al 2020, el nuevo plan de largo plazo. Ojalá que las políticas de Estado que se aprueben, no las aprobamos nosotros, las apruebe el Foro del Acuerdo Nacional como las aprobó el 2002. ¿Sí? ¿Qué representación tiene? Digamos, hay organizaciones que han presentado sus cartas al foro diciéndole no nos sentimos representados en la representación de sociedad. Yo le pediría a cada uno de ustedes, pregúntese quién los representa en el lado de sociedad del foro. Los de Estado están claros, los partidos políticos están claros. Lo que falta es cómo representa a la sociedad. Lo que les digo es, ese es el mecanismo. Está además en la ley del sistema de planeamiento. El lugar donde, porque si lo abriésemos del todo nunca llegamos, ¿no es cierto? Se está recogiendo vía, y ustedes pueden ver en está disponible, lo que se está recogiendo en cada departamento en la medida que podemos, ¿no es cierto? Pero la discusión final va a ser alguna forma de representación tiene que ver para tomar una decisión de sociedad, Estado y partidos políticos, que es la que va a decir cuál es la visión, y es el término que tenemos en Perú que le suena raro afuera, el concertado, ¿no es cierto? Según la Constitución tenemos planes de desarrollo concertado. Sin embargo, se han venido cumpliendo realmente, pero la idea de concertado es que no es la idea de uno solo, igual que las mesas de concertación o el acuerdo. No se hace por votación simple, se hace por consenso. Entonces yo sí, tanto como hemos estado en la mesa como en el foro, por ejemplo, está representando en sociedad, hay organizaciones distintas de todo tipo, por ejemplo, 3 de esas son la CONFIEP y la CGTP. Cuando uno ve la discusión entre la CONFIEP y la CGTP, claro, tendrán pocos puntos, pero ¿en qué puntos sí están de acuerdo? Y ese es el consenso, ese es el que debería formar las políticas de Estado, que van a ser de acuerdo nacional, por eso se llama acuerdo nacional. Entonces, no será perfecto el mecanismo, pero les aseguro que muchos países nos envidian por tener esto, a pesar que no lo usamos del todo. Lo que sí se ha notado ahora, aún en el cambio interno durante el gobierno hasta el 2021, es que sí estamos tratando de mantener las políticas de Estado como la guía principal. En el plan actual, son las políticas de Estado las que han formado el plan estratégico. Así va a ser el 2020. Pero ¿quién va a aprobar la visión? El foro, no nosotros. Y entonces, si no se logra que en el área de sociedad del foro haya una representación tal que la gente se siente identificada, por eso hemos recurrido a las mesas. Estamos bajando vía las 600 mesas hasta donde podemos, tratando de recoger opinión. También hemos ido por todas las vías que se nos han abierto. Hubo uno con personas con discapacidad con el Ministerio de Justicia, por ejemplo, esta es otra cosa. Es complejo el tema de discapacidad, es una mezcla, ¿no es cierto? En verdad deben ser todos los sectores, no puede ser un sector. Justicia está, educación está, salud está, ¿no es cierto? No es un sector, ¿no? Esa es la dificultad, es complejísima, ¿no es cierto? Tomar en cuenta. Claro, por eso, pero se requiere un análisis que no hacemos. Es tan complejo como este cambio climático, necesitaremos los 1000 mejores científicos del mundo discutiendo esto. Entonces, ese es el tema. En cuanto a las otras cosas, contesto rápidamente. Entonces, se dan cuenta que esto da para unas discusiones, no hemos estado acostumbrados. En la pregunta del viaje, sí había una preocupación especial. Yo he estado en las reuniones con el primer ministro. La Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Católica se han comprometido a entregar un plan serio de largo plazo que va a, ustedes lo tienen en el papel que sea, dice, va hacia infraestructura caliente por encima de los 3.000 metros. Entonces, claro, lo primero, quizá en 3 años podríamos decir, ya no habrá tanto eso de ir a recoger frazadas, porque no, la infraestructura, no en todos lados, porque no alcanza a ser peor, se va progresivamente. Si ustedes lo ven en una de las orientaciones de priorización, dice infraestructura caliente, o sea, contra friaje y heladas, ¿no es cierto? En este caso ya hay una propuesta, es decir, el primer ministro mismo ha estado persiguiendo. Ahora pregúntenle a la UNI y a la Católica cuándo van a entregar el borrador de plan, entregarán en 2 o 3 meses, ¿no es cierto? Y ese es el tipo de soluciones que debería haber. Te cuenta que encuentras una cosa y empiezas a corregirla, pero en serio, no esto de que salgamos todos los años a recoger frazadas, a llevarlas a dónde, pues, ¿no? Es como si no supiésemos que hay frío, ¿no? Si sabemos, ¿no?
Perdón, o no, pero el fenómeno es más complicado, pero digamos, el triaje sí es tanto. No, por eso. No, claro, pero eso es diseño, realmente es diseño e ingeniería, ¿cómo no puede fallar? No sé, eso es un misterio. Bueno, eso es... Y entonces... y el riesgo de cumplimiento de política, por eso les digo, o sea, si somos capaces como sociedad, es decir, como sociedad, de empujar en el foro del acuerdo políticas de Estado serias, no importaría que cambie el gobierno, lo vamos a aprobar en 2021. Si en 2020 hemos logrado ponernos de acuerdo, deberíamos decirle con claridad a los políticos que se presenten: oye, prepara tu plan de gobierno contra esto. Y al ir a votar, ojalá que se nos ocurra comparar, ¿no? ¿Quién comparó el plan bicentenario o las políticas vigentes contra la política de gobierno que nos presentaron en las últimas elecciones nacionales? Nadie. ¿Quién comparó ahora antes de ir a votar por los alcaldes? Porque todo nuestro sistema electoral está patas arriba, ¿no es cierto? Aún el sistema de elección de los candidatos nos lleva a que tengamos lo que tenemos. Pero te das cuenta, tenemos que salir de eso. ¿Qué se va a hacer del lado del sistema de planeamiento? Es proponerles eso. Ahora, ¿cómo va a salir? Depende de los ciudadanos, de que empecemos a seguir la cosa y que participemos. Si no participamos, ¿quién va a controlar? Nadie. Pues. O sea, te das cuenta, cada ciudadano, ya para el 2021 está pensando, no, ojalá lleguemos. ¿No? El 2020 deberíamos tener algo de visión acordada, algo de política de Estado y un plan que tenga objetivos, indicadores y metas un poco más serios. Eso es lo que le estamos pidiendo a los ministerios. Porque el ministerio es responsable de la definición de objetivos nacionales. Entonces debemos tener objetivos nacionales claros, indicadores razonables, costeo serio y programación multianual para cerrar, ¿no? Es eso. Y eso es lo que debería ser el plan. Cualquier partido político que se presente, ojalá que sean serios, tendría que tomar eso. Si no lo toman, exijamos que lo tomen. Hay gente que ya está proponiendo sacar una ley que obligue a que eso sea así, ¿no? Pero esa sería la reforma del sistema político. Así de más o menos por ahí va la cosa. Agradecemos la participación del licenciado Javier Abogado. El presidente del CONADIS hará entrega de un reconocimiento por su participación y valiosa información que nos ha compartido. Licenciado Bogotás, muchas gracias por la excelente exposición que nos ha hecho. Realmente el día de hoy es un inicio, como decía al principio de la intervención, sobre estas conferencias magistrales que el CONADIS va a hacer para poder promover las políticas públicas y de discapacidad. No solamente usted, sino el licenciado también, Federico Arcillas, ha sido muy preciso y muy pedagógico y didáctico en poner en conocimiento nuestro lo que es las políticas públicas ligadas a la discapacidad. Sabemos que esto en realidad es mucho más de lo que hemos podido tener el día de hoy. Por eso decía y reitero que es el inicio de este inicio de conferencias, para la redundancia, para poder tener efectivamente toda una formación con una mirada hacia llegar a la política nacional de discapacidad. Nosotros como CONADIS somos el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Somos un organismo ejecutor especializado en la temática normativa también de discapacidad, pero sin embargo la competencia de crear esta política nacional de discapacidad es, como usted bien dijo, del ente rector, que es el ministerio. Así es, pero liderado por nuestro sector, que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En ese marco nosotros tenemos el deber como institución de dar el acompañamiento e impulsar esta política nacional. Entonces lo que queremos hacer efectivamente es construir esto, hacer de que efectivamente ese plan nos haga un acompañamiento y que seamos parte del Estado para poder promover la discapacidad en tema de derechos. Porque decía usted y el anterior ponente que las políticas nacionales están ligadas mucho a los intereses del Estado y también a la parte presupuestal, ¿no? Decisión política también. Entonces, si nosotros no ponemos en valor el tema de discapacidad en el marco de los derechos y en el marco de la población con discapacidad, que significa más o menos el 10% de toda la población de Perú, que son más o menos 3 millones de personas, entonces no vamos a lograr efectivamente los objetivos de cumplimiento de los derechos de la persona con discapacidad, como en temas de salud, accesibilidad,
educación inclusiva, trabajo, transporte accesible. Entonces considero que también el Estado debe dar una mirada que no solamente se trata de un tema de implementar una política que no tenga realmente una visión de estrategia de atención de derechos, porque si no, efectivamente no vamos a tener tampoco el presupuesto. Porque usted nos hablaba un poco del presupuesto y efectivamente nosotros, al ser un pliego presupuestal, somos un pliego muy pequeñito en realidad. Y necesitamos trabajar a nivel nacional y necesitamos hacer incidencia, porque para poder implementar el SINAPEDIS, que es nuestro rol misional, necesitamos hacer asistencia técnica a los 25 gobiernos regionales y a todas las municipalidades del país. En ese marco necesitamos recursos para poder trabajar articuladamente. Yo le agradezco sinceramente por habernos acompañado, por la deferencia de venir a esta primera conferencia magistral, porque sabemos de sus múltiples ocupaciones que usted tiene, la gran relevancia profesional también que usted tiene y la demanda de atención también seguramente de otras ponencias. Muchas gracias, y antes de retirarnos quisiera pues que nos podamos tomar una foto, que se mantengan todos en sus sitios. Nosotros nos vamos a ir para este lado para que podamos tomarnos una foto con grupo. Así es, exacto. Y muchas gracias a todos por la asistencia a esta conferencia. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.